Hola, ¿cómo están? Comenzamos el live 21 de Usina de Conocimientos sobre confianza y decisiones. Hoy vamos a tener un live también interesante, como cada uno de los que fuimos logrando a lo largo de un ciclo que ya lleva, decía, 21 episodios, podremos decir, 21 live, ¿sí? 21 live, eso es a lo que llegamos hoy. Hola Pamela, estamos comenzando. Hoy vamos a conversar. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Hoy vamos a conversar con Gustavo Fernández Suárez, querido amigo que es profesor de Derecho Político, es doctor en Ciencia Política y Sociología, recibido en la Universidad Complutense de Madrid, se recibió licenciado en Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba y bueno, fuimos compañeros de facultad allá lejos y hace tiempo. Hola Gastón, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Allá lejos y hace tiempo, ¿no? En los 80 compartíamos los pasillos de nuestra Facultad de Ciencia Política en la Universidad Católica. Y bueno, el tiempo nos unió casi de manera permanente. Bien, ahí está Gustavo, así que ya seguro va a entrar. Tenemos que ver que también hacer los live en Instagram, y nos ha pasado en general, es toda una novedad. Hola, ¿Vos me escuchás? disculpa la demora. ¿Me puedes oír? Sí, ahí te escucho bien. A Ah, ver, bien, habla bien. un poco. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Vos me escuchás a mí? Sí, te escucho con mucho retraso. Pero, ¿por qué? ¿Vos tenés enchufado un Sí. micrófono o algo así? Ah, por eso es. Si lo podés sacar, mejor. No, la conexión es muy lenta. Ah, bien, bien. Bueno, Bien, justo comenzando a cierro hablar acá. sobre una de las claves de, por lo que empezamos con confianza y decisiones, que fue la importancia que tiene para las personas, para todos nosotros hoy, tanto la confianza interior, la autoconfianza, como construir confianza hacia afuera. Y también la toma de decisiones, que son muy importantes. Entonces fui comentando, haciendo un repaso de que este es el live número 21 que tenemos. Y todo comenzó con unos live que hice yo en Usina y después fuimos invitando a distintas personas que tienen diferentes desenvolvimientos profesionales, laborales, etc. ¿Eh? Entonces vamos a aprovechar con vos, ya te fui presentando, que sos Gracias. doctor en Ciencia Política y Sociología de la Universidad Complutense, licenciado en Ciencia Política de la Universidad Católica, profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad de La Rioja, en la Blas Pascal, has dado clases en distintos países. Y bueno, si siguiera hablando del currículum, no paramos más, ¿no? Hemos No, no, ido, no hace. muchas veces hemos ido, me acuerdo cuando íbamos a Villa María, ¿te acordás? A un concurso que al final no fue o se suspendió, no sé qué pasó, que íbamos con las valijitas y vos creo que Así llevabas dos es. valijitas, ¿no? Desde antecedentes. No, Yo me acuerdo que llevaba mi sí, valijita y una cancha, algo así, y vos te llevabas no, cartas, dos valijitas. no. Sí, es el. Casi podría decir que toda mi vida me dediqué a leer y a estudiar, así que tengo un privilegio de que se me pague por hacer lo que me gusta. Claro. Así que bueno, ha sido una dedicación plena a la ciencia política en particular, sobre todo cuando, curiosamente, ¿no? Cuando era chico viendo una serie de la BBC sobre la Segunda Guerra Mundial, me apasionó lo que eran los conflictos y las ideologías,
los liderazgos, diríamos la confrontación de sistemas. Me impactó mucho y decidí, fíjate, a los 14 años, que lo mío era la ciencia política. Y Mirá bueno, así vos. fue cuando terminé el secundario, tenía muy claro lo que quería estudiar y, y bueno, se fue dando toda una serie de procesos que maduraron, bueno, después iniciar una carrera de posgrado. Fue una época difícil porque las comunicaciones con las universidades eran todo por correo postal, así que uno enviaba un pedido de información y te llegaba un mes más tarde, porque hasta que 15 días para que llegara la carta y 15 días para que te devolvieran la respuesta, ¿no? Así que, hablando de esto de decisiones, leía el otro día una expresión de Kasparov, el ex campeón mundial de ajedrez, que decía, bueno, si quieres ganar, tienes que estar dispuesto a perder, ¿no? Claro. Digamos, algo que si uno busca la máxima seguridad, nunca termina por decidir hacer las cosas y siempre va a quedar la duda si realmente eh, hubieras tenido la chance o la oportunidad de ganar o obtener algo que uno quiere para sí, ¿no? Es decir, que en la vida, en la dimensión del riesgo hay que asumirla y no como una tragedia, sino como, bueno, un aprendizaje que se va haciendo en el tiempo. Y yo creo que, bueno, la decisión de ir a España en ese momento tenía algún antecedente familiar, un tío mío también se hizo el doctorado allá, pero fue realmente, ahora lo veo a la distancia, fue toda una aventura, ¿no? Porque no tenía más que nada una referencia de un sacerdote franciscano que me iba a dar alguna mano cuando llegara, pero a partir de ahí no tenía nada, ¿no? Y Claro. fue muy difícil, sobre todo desde el punto de vista personal. Yo, una persona más bien tímida, si se quiere, y muy insegura en mucho, pero siempre me gustó el desafío, no obstante, de autosuperarme. No sé Claro. si queda claro. Y en cada instancia me costaba mucho, pero era una barrera que había que saltarla, ¿no? Y así fue a lo Claro. largo del tiempo, a lo largo de la vida. Pero bueno, Y la es verdad que, interesante eso que decís perdón, es interesante lo que decís era inseguro y sin sí, embargo estaba yendo. O sí, sea, sí, no sí, es que eras inseguro y te quedaste, si eras inseguro, seguís avanzando siempre. sí, sí, o sea, sentía que si no asumía, no pasaba ese desafío, me lo iba a echar en cara todo el tiempo, ¿no? Entonces es como que Claro. hay una fuerza que te empuja. Y bueno, a lo largo del tiempo, bueno, fui consiguiendo ya más seguridad, empecé a tener también una perspectiva mucho más amplia de las posibilidades que uno tiene desde el punto de vista profesional. Y, y bueno, también con humildad, ¿no? Sinceramente nunca me la creí, como dicen algunos, ¿no? Siempre pensé que, bueno, el principal desafío era vencer mis propias limitaciones. Yo creo que la mejor de las competencias es cuando uno se gana a sí mismo, haciendo sus propias limitaciones. Siempre tuve en claro, ¿viste? Esa frase que dice lo mejor es competir, o lo más es algo así, que algunos no, dice, bueno, no importa si y que no lo entienden y les molesta esa expresión. Pero de verdad, cuando eso lo aprendí sobre todo en el ajedrez, a veces no importaba el resultado. A lo mejor había ganado, pero ganado mal y a veces había perdido, pero perdí bien, ¿no? Y dijo, no, respecto a la última vez me superé, hice mucho mejor los planteos, y aunque el Claro. resultado ya no ha sido el mejor, pero respecto a mi marca personal, había avanzado mucho más. Y en otras ocasiones, mejor ganar, sí, gané porque el otro jugó mucho peor que yo, pero yo realmente que hice un muy mal planteo, ¿no? Claro. Y la verdad que entendí eso deportivamente, de que eso era de la expresión, lo importante es competir. Realmente cuando uno se pone a sí mismo como su meta, digamos, para superar, creo que no le duelen tantas las cosas, digamos, del hecho de haber perdido o haber fracasado en un intento, sino que uno se mide y dice, bueno, esto lo superé y tuve un escalón más arriba. Y me gusta y voy a superar otra meta más. Y Así a que, veces, bueno, digamos, en términos muy corrientes, digamos, uno se agranda aún habiendo perdido. Quiere decir claro, que sí, está reconociendo, se está autoevaluando y sí, notando sí, las mejoras, ¿no? Cómo se apropia uno de,
de escenarios, de técnicas, del Ese sí. espíritu. No, además cuando Y, los competidores son más fuertes que uno, dice, bueno, caramba, terminé bastante cerca. claro, Digamos, se puede hacer. Y eso la verdad que gratifica. Hablando esto de las decisiones en la vida, que creo que hay que animar a la gente a las personas que, bueno, sobre todo a los más jóvenes que se están formando, no limitarse las metas, ¿no? Eso que parece, cuando yo voy a poder, o es imposible, no, probar. En el tiempo te va dando los límites naturales, hasta donde, por así decir, bueno, no pude todo, pero sí saqué mucho más de lo que yo había pensado. Creo que claro, eso es una actitud que te da positividad y te hace realmente sentir muy bien en cada instancia, aun cuando las cosas no salgan bien. Así que bueno, la verdad que bueno, yo después que tuve varios años en España, 8 años, y conocí mucha gente, me integré también a distintos grupos, incluso tuve la oportunidad de trabajar en gabinetes de prensa, estuve en el gabinete de prensa de la Conferencia Episcopal Española, me ayudó a ver todo ese mundo periodístico que hay detrás de bambalinas, ¿no? El trato con los periodistas y también a desconfiar muchas veces de los comunicadores, a veces como también la malicia, ¿no? Cómo se puede tergiversar una noticia, una expresión, también cómo pueden comprar voluntades también. Y yo te cuento una anécdota, pero yo trabajé para un editor, que mejor no nombrarlo, porque un tipo que hoy está muy, muy desprestigiado. Yo hacía traducciones, a mí me parecía que era un poco chanta, pero bueno, yo necesitaba el trabajo y me gustaba, todo el mundo de la imprenta me gusta, yo siempre dije, me gusta ese olor a tinta, las maquinarias, ¿viste? Ese, de ver las pruebas de galera que se dice, bueno. Y, y yo veía que uno de los textos para el cual yo estaba trabajando, ya de golpe ya estaba en la tapa estaba lista, y decía Premio Reporter Europa. Entonces yo le pregunté, "¿Pero cómo puede ser que ya esté premiado si todavía no está impreso?". Entonces no me quería decir, se reía y seguía, me derivaba la conversación por otro lado. Pero yo seguí insistiendo, pero qué fantástico, ya estamos premiados y todavía no se ha sacado publicar. Entonces, hasta que finalmente me dije, mire, entre los editores hemos inventado un premio y nos vamos pasando el premio una vez a cada uno. Entonces, y después lo vi en el Corte Inglés, el libro estaba ahí, decía Premio Reporter Europa, y claro, bueno, claro. no desconfiar mucho de los premios muchas veces que se dan, y las cosas que hay también en el periodismo, porque este libro era un libro tipo denuncia, y bueno, y después terminó muy mal este editor, porque Claro. salió a la luz una gran mentira, que bueno, que quedó desacreditado, ya no puede volver a publicar. Bueno, El tema de la interesante esto relativo a la confianza barra exacto, sí, sí, desconfianza a los periodistas, ¿no? Y de algo también exacto, sí. hablamos el otro día con Karen Marón, que es reportera de conflictos, de guerras, y ella decía también cuánto hay de que desconfiar de muchos que Sí, toman la sí, sí. profesión livianamente. Y aprovechando eso, digo, ¿hay confianza barra desconfianza en los intelectuales o en los académicos? ¿Y dónde te encuadras vos? Si te tenés que parar, ¿sos más académico, sos un intelectual? ¿Es lo mismo ser intelectual que académico? Es interesante la pregunta. Yo pienso que, digamos, intelectual es un concepto más amplio, ¿no? Que lo académico, pero se puede ser intelectual en lo académico, o sea, dentro de ese ámbito. Puede estar el académico que se dedica a la formalidad, de cumplir con las exigencias del sistema, pero el intelectual es aquel que se atreve a pensar por sí mismo, ¿no? Digamos, a siempre, digamos, transgredir las fronteras, vamos a decir, de lo establecido y explorar nuevos ámbitos. Es un desafío, no sé si no quisiera, digamos, caratular como tal, trato de lo posible de estar más allá de lo académico. Pero, y hablando de la... Bien, estamos conversando con Gustavo Fernández Suárez, querido amigo, profe de Derecho Político, él es profesor titular de la cátedra en la que soy miembro también, profesor.
que damos clases juntos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Gustavo realmente es persona de alto nivel académico, por eso me parece interesante esto que le preguntaba, ¿no? Acerca de, sobre todo, la pregunta desafiante a cómo se considera uno, porque hay que ver, y ojalá ahora pueda volver a conectar, cómo interpretamos digamos, la actividad académica y la actividad intelectual. ¿Cuál es el papel que tienen los intelectuales? ¿Cuál es el papel que tienen los académicos? Podríamos decir que ser académico implica desarrollar las actividades propias de la academia. Cuando se dice la academia, se habla específicamente de ese rol, ese desenvolvimiento que uno tiene en la universidad, en los ámbitos de formación de grado o posgrado, que implica varias cosas, ¿sí? No es solamente dar clases, implica planificación de clases, preparación, aún en la mayor desestructuración de una propuesta académica. Cuando digo desestructuración puede ser una cuestión estratégica de enseñanza. La planificación lleva mucho tiempo la incorporación de técnicas de enseñanza, lleva tiempo la investigación, que forma parte de la vida académica de una manera muy, muy fuerte, es decir, es una exigencia cada vez mayor en términos de competitividad, en términos de evaluaciones, y además en términos de desarrollo de los conocimientos. Investigación, además de que uno va produciendo contenidos, también genera enseñanzas profundas, ¿no? Entonces, digamos que desarrollarse en la vida académica implica planificación, implica actuar, es acción constante, ¿sí? Implica evaluar lo que se hace y volver a actuar. Ahí otra vez sirve el círculo de Deming para comprender las distintas etapas que tiene la planificación en la vida académica. Y además implica estudiar de manera, digamos, a través del desarrollo personal en el estudio, de manera casi autodidacta, si ustedes quieren, y también implica estudiar de manera sistemática, es decir, tener logros a través de distintas carreras, ya sea de posgrado, cursos, distintos diplomados. Es decir, todo eso va conformando la vida académica, ¿sí? Y a veces, bueno, en general, cuando se hacen los concursos de oposición y antecedentes, en los antecedentes es fundamental todo eso que uno haya utilizado, en términos de formación, en términos de generación de contenidos, lo que decía Gustavo, los premios, es decir, los escritos, sean publicaciones nacionales, internacionales, con o sin referato. El referato sería el jurado que decide la pertinencia, la importancia en relación a una disciplina de aquello que uno escribe, ¿sí? Que se publica en publicaciones que son especializadas, por ejemplo, o en otras publicaciones. Todas esas son las exigencias que lleva la vida académica. Entonces, claramente tiene un formato a veces aparentemente muy personal, muy personalizado, muy personalista, porque es cierto que los desarrollos son personales, pero también es cierto que implica el trabajo en equipo. Si no hay trabajo en equipo, se hace difícil la tarea académica. Y si hay momentos en que esto se con claridad, son estos que vivimos. La etapa de cuarentena a nosotros nos pasó, y yo quería conversar eso también unos minutitos con Gustavo, nos pasó que de dar durante años
una materia de manera presencial, le pasó a todos los profesores de la Facultad de Derecho, en realidad en la mayoría de las facultades presenciales, pero especialmente nosotros acostumbrados a lo presencial, al aula, al contacto en el aula, a la motivación principalmente a través del pizarrón, en algunos casos la tiza, en otros casos la fibra, y la conversación, la clase magistral, ¿sí? Es decir, esto de hablar 2 horas de clase, a veces más horas, depende de los grupos, depende de la cantidad de aulas que cada uno tenga. Bueno, de eso, de ese contacto, de la posibilidad de abrir debates, ¿sí? Depende de cada profesor, de cada estilo. Uno abre el debate, la persona, el estudiante habla otro, hay discusiones, hay a veces confrontaciones, obviamente por perspectivas teóricas, por ideas. Nosotros damos derecho político, temas de ciencia política, es decir, la política está presente. No la política electoralista, ¿no? Si uno sigue a Macri, a Alberto, a Cristina o a Massa, no, eso es casi irrelevante. Lo que importa son las ideas, los programas, las visiones acerca de los distintos enfoques. Bueno, eso que uno puede movilizar de una determinada manera en un aula, resulta que este año, inmediatamente, y así como si fuera una tormenta como la vivimos todos, con la cuarentena tuvimos que pasar a los recursos virtuales. Y eso ha implicado toma de decisiones, ha implicado confianza, ver quién tenía más o menos confianza para utilizar las distintas plataformas educativas, entrar a la plataforma educativa, comenzar a dar clases en contextos de total incertidumbre, y al principio fue total incertidumbre porque realmente no sabíamos si esto iba a durar 15 días. Si ustedes recuerdan, parecía que era algo de 10, 15 días, 20 días, y esto ya pasaba, ¿sí? Entonces había que acomodarse por unos días, ya está. Algunos al revés, decían, bueno, son 15 días, que no esté presente, listo, no hay problema. Y sin embargo, esto es duradero y prácticamente el 2020 va a ser un año, digamos, principalmente o predominantemente de actividades virtuales y online. Y eso significa también, digamos, la posibilidad de decidir, la posibilidad de construir confianza y de trabajar en equipo. Y ahí nosotros logramos, con Gustavo, en todo ese contexto, logramos definir el equipo, por ejemplo, algo se hizo durante muchos años, que es tener, que no es una costumbre, ¿sí? Justamente, de hacer juntos un parcial. Entonces, juntos los profesores de la cátedra definimos un parcial, nos pusimos de acuerdo cómo era la estructura del parcial, y eso es trabajo en equipo, y sin tener reuniones presenciales, sino a través de distintos medios, cada uno con diferente maduración en relación al uso de las tecnologías, de las redes sociales. Así que el trabajo en equipo en la vida académica está presente. También es cierto que en la vida académica nos encontramos con ciertas actitudes, como se dice normalmente, de bronce, ¿no? Uno se va poniendo bronce, a veces los títulos, bueno, no, parece que nos generan algo así como, para algunos, digamos, una percepción de que están por arriba de los demás, y eso es lo que bien aclaraba Gustavo, siempre con humildad, y lo que dice es tal cual, una persona sumamente humilde, teniendo muchos logros de índole académica, nacional, internacional, y, por ejemplo, algo que es interesante que venimos haciendo en equipo hace mucho tiempo, que es trabajar en investigación y publicar nuestros trabajos, hacer libros. Terminamos haciendo varios libros, tenemos libros juntos, empezamos con Dinámica Política, en que lo publicamos en 1998, junto con Gustavo y con Miguel del Pino Díaz,
los tres, por decisión nuestra, hicimos ese primer manualcito sobre partidos políticos, movimientos sociales, participación política, grupos de presión, representación política. Es decir, tomamos esa decisión, salimos a varios lugares a presentar nuestro libro y sirvió para los estudiantes en general. Tenía muchos efectos, algunos errores. Bueno, era el primer libro que hacemos juntos. Después hicimos no menos de 4 o 5 libros más, o 6, no tengo ahora el recuerdo exacto, pero a ver, miro algunos, sí, 6 o 7 libros que hicimos producto de nuestro trabajo de investigación. Y ahí también, digamos, el trabajo en equipo y la confianza en el otro, ¿no? La confianza en los demás, y que lo que vamos a hacer, independientemente de las diferencias que tengamos de enfoque, de perspectiva, de ideas, la conclusión es que hagamos algo que sea digno, que sea bueno, que sea de calidad, y que esté acorde con esta idea que decía Gustavo, de que en realidad uno va mejorando, independientemente de la comparación con otros competidores, en el caso deportivo, como decía él, como jugador de ajedrez, también en el caso de la vida académica, independientemente de esas competitividades, saber que uno está satisfecho con lo que ha hecho en esta etapa y que inmediatamente busca mejorar la propuesta, ¿no? La vida académica tiene eso. La vida académica se ajusta mucho a distintos enfoques. Una puede ser una idea de neutralidad frente a todos los procesos que vamos analizando, estudiando, observando. Otros pueden ser que se miren desde una visión más acentuada en los valores, en ideas como la de justicia, ¿sí? La idea de equidad, es decir, en valores que son fuertes, son casi entendidos como leyes naturales. Y otra mirada es situar, digamos, la observación y la acción desde una perspectiva más bien de compromiso militante con eso que uno está pensando, con eso que uno observa. Que no significa militancia en términos partidarios, significa militancia en términos de ideas, militancia en términos de enfoque y sobre todo tomar posición sobre los conflictos. ¿Sí? En cada conflicto tomar una posición. Uno puede visualizar esos conflictos en la actualidad como el conflicto clásico entre los trabajadores, los obreros y el capital, o las patronales. Pueden observar la situación en relación a las cuestiones de género, en relación a las cuestiones ecológicas. Es decir, en cada uno de esos aspectos saber que se puede tomar estos elementos, estos temas, estas visiones de la vida académica para formar parte de esos conflictos, formar parte de una de las partes del conflicto. Generalmente los más vulnerables, los que más lo necesitan. Entonces en la vida académica también se toman esas posiciones y cada una de esas posiciones por las cuales uno decide van a generar consecuencias, claramente. Van a generar consecuencias de mayor o menor acceso a diferentes posiciones en las instituciones, en distintos lugares, más o menor, digo, reconocimiento, de acuerdo a los diferentes públicos. Y eso es toma de decisiones y eso es también tener confianza. Y eso es estar también muy vinculado a lo que son ideas, valores, propuestas, desarrollos, teorías, enfoques, que es lo que se ve en la vida académica. Bueno, ahí nos manda mensaje Gustavo que tiene problemas, así que no parece que no puede volver a comunicarse. Vamos a tener otro día con él, porque es muy interesante que estuvimos conversando estos días sobre cómo hacemos con cada uno, ¿no? A ver cuál es el enfoque, porque es una conversación lo que proponemos. En la conversación hay temas que consideramos son relevantes para quienes van a escuchar, para quienes van a ver estos videos en
en distintos momentos, YouTube, a través de, por ejemplo, Facebook o del propio Instagram. Bueno, lo cierto es que lo académico es muy interesante. Y yo hacía esta pregunta, que es acerca de la diferencia entre lo académico y lo intelectual. Gustavo decía, lo intelectual es más abarcativo, ¿sí? Y a la vez lo intelectual implica, digamos, una acción. Jean-Paul Sartre decía que el trabajo intelectual implica un compromiso. Él decía, si el científico, ¿sí?, por un lado, encuentra, digamos, cómo se hace la bomba nuclear, por ejemplo, ¿sí?, una bomba, dice, el intelectual, cuando el científico pasa a ser un intelectual, dice, tiene el compromiso moral y el compromiso de su visión de denunciar los males que pueda hacer eso mismo que él logró inventar. Es decir, que daba al trabajo intelectual una idea de compromiso social con la cultura, con la humanidad, es decir, con las transformaciones que hacía que el intelectual esté en una escala mayor de compromiso de tipo militante con causas superiores. Podemos decir que la causa de las causas sería la causa del género humano, como decía el general San Martín, ¿sí? Era la gran causa, la causa del género humano. Y hoy nosotros podríamos decir que es la causa de la vida por sobre todas las cosas, y eso es abarcativo de la causa del género humano, como de la tierra, como de la naturaleza. Entonces digo, el trabajo intelectual ya implica, hay que ver distintas perspectivas, ¿no? Yo creo que ya implica ser intelectual, tener un compromiso mayor. E incluso el intelectual, hay debates gravísimos acerca del rol de los intelectuales, pero para el trabajo intelectual o para los intelectuales se hace difícil formar parte de parcialidades de tipo electorales. ¿Por qué? Porque las parcialidades electorales, es decir, la vida de los partidos políticos, sobre todo en estos momentos históricos, se han convertido más bien en organizaciones o máquinas de tipo electoral. La función principal es ir a disputar en elecciones, pero hay carencias desde el punto de vista programático, ideológico, cuáles son las ideas acerca de la vida, de los seres humanos, de las cuestiones, digamos, por ejemplo, de género, la cuestión ecológica, las cuestiones de fondo, ¿no? Las cuestiones del desarrollo sostenible, por ejemplo. Entonces, es difícil para el intelectual formar parte de parcialidades electoralistas. Ahora, es más fácil formar parte de parcialidades comprometidas con algunas causas. Y el rol también que tiene el intelectual es construir, digamos, factores multiplicadores de sus causas. Digamos, ampliar las causas. Y ahí es donde hay una conexión, o podría haber o no, una conexión entre la actividad intelectual y la actividad académica. Puede haber una conexión, puede haber la conexión de lo académico con las causas, puede ser simplemente a modo de observación, neutralidad, no me meto y, por lo tanto, no desarrollo, digamos, grandes compromisos a medida que voy avanzando en ese proceso de la tarea académica que dijimos que incluye preparación de todas las actividades, trabajo áulico, generación de contenidos, investigación, extensión universitaria, sería decir todo lo que uno hace fuera, pero que tiene, fuera de la universidad, pero que tiene conexión con la vida académica. Entonces, esa es de por sí una gran tarea. Ahora, lo intelectual implica esa activación, multiplicación, compromiso con las causas. La causa que fuere, estamos hablando de la actividad intelectual. ¿Sí? Entonces, eso es interesante porque nos define también. Y si lo incorporamos a nuestra planificación, vamos a ver que claramente en la toma de decisiones vamos a tener
digamos, fortalezas y debilidades, ganancias y pérdidas. Vamos a ganar en algún terreno y se va a perder en otro terreno. En las dos roles, digamos, tanto en el rol académico como en el rol intelectual. Definir que el trabajo que uno desarrolla es el trabajo de un intelectual. Luego podemos ver, si ustedes quieren, las graduaciones de ese trabajo intelectual. ¿Sí? Claramente hay intelectuales que han, digamos, superado visiones que hoy están marcando tendencias. Son por ahí filósofos que están en la punta del viento, como se dice, ¿no? Y que uno les toma de referencia. Juristas, politólogos, ¿sí? Sociólogos, comunicadores, más que comunicadores, digamos, gente que se dedica al estudio de la comunicación. Entonces, hay intelectuales de altísimo vuelo que marcan tendencias. Y fíjense que el trabajo intelectual, y eso se aprende también en la vida académica, y es muy interesante, desarrolla conocimientos y tareas de carácter interdisciplinario. La interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad, digamos, forman parte de ese proceso de formación del trabajo académico y del trabajo intelectual. Y eso implica reconocer, en primer lugar, limitaciones y, en segundo lugar, reconocer la importancia de las demás personas que integran un trabajo en equipo. Trabajos en equipo que tienen distintas fases. Las fases del pensar, la fase de compartir ideas, la fase de debatir, la fase en la cual evaluamos esta idea de que exponemos frente a esos equipos algunas ideas, poco, mucho tiempo, depende cómo sean las estrategias metodológicas de los equipos, exponer y ser pasible luego de, digamos, las evaluaciones. ¿Eh? Las evaluaciones y la confrontación, la debilidad o la fortaleza de los argumentos. Entonces, todo esto es la tarea que por ahí no se nota, no está expresada con claridad. ¿Eh? Y eso es interesante para conversar. Con la mayoría de quienes hemos tenido como invitados en el ciclo Confianza y Decisiones, claramente se puede conversar sobre esto. Es decir, que esta visión sobre lo académico, o la vida académica, y la vida intelectual, o el rol del intelectual, me parece una conversación muy interesante. Vamos mirando forma, seguimos mirando forma, porque tiene que ver con la confianza, tiene que ver con las decisiones, tiene que ver con la planificación, tiene que ver con las ideas, tiene que ver con lo que uno siente también, ¿no? A veces sentimos la necesidad de transformar el mundo y desde un lugar pequeño como es el de la propia vida, uno dice, ¿cómo hago para transformar el mundo? Si es lo que siente. Y si se siente eso, hay que salir a transformar el mundo. Será a nivel de micro transformaciones, será a nivel de transformaciones macro. Habrá que formar parte de esos procesos macro. Desde lo micro podemos transformar algo. Hoy los canales que se nos abren para todos, ¿sí? Como por ejemplo los canales virtuales, online, que están abiertos hace tiempo, pero que hoy tienen mayor visibilidad, además de lo presencial, claramente nos permiten desde lo micro, digo, tirar una gotita al mar. Y esa gota hace el mar, por lo menos en términos de ideales, ¿no? Entonces uno puede tirar una gotita, puede trabajar las redes, puede trabajar desde distintos lugares con compromisos profundos. Que sean compromisos profundos no quiere decir que tengan que formar parte, y quizás deberían, esa es parte del debate, deberían, ¿sí?, estar fuera de las discusiones cotidianas, de las polémicas cotidianas. ¿Sí? Cuando digo las polémicas cotidianas, digo las polémicas en torno a las cuestiones electoralistas, las visiones por ahí, hoy las fake news, el armado de la mentira, la noticia falsa, ¿no?
está a pedir de boca, como se dice, o está ahí en el tapete, todos los días lo vemos, y a veces somos vehículos, sin querer, de esos reenvíos de videos, de infografía, de distintas placas, siempre decimos sin querer, porque nos pareció lindo, bueno, lo mando, y resulta que somos vehículos de algo que no sirve como comunicación. Entonces, por ahí uno a nivel micro puede ir como despejando al menos su ámbito de desenvolvimiento comunicacional. Y eso está conectado con lo que decía al principio del hablar claro. Construimos confianza y eso es muy importante. Construir confianza es quizás el deseo de esta época. Hablar claro entonces significa eso, ¿no? Pensar, tener claras las ideas y pensarlo en cuáles son nuestras ideas concretas, las que yo limpio, no las con las que me están influenciando, las que yo veo de manera limpia, las que el grupo ve y limpia permanentemente. ¿Cómo vemos las instituciones en general? Las instituciones públicas, privadas, ¿sí? ¿Qué observamos? ¿Cómo las vemos y cómo nos parece que deben ser? Después, ¿cómo vemos la vida, la acción, el movimiento cotidiano, tanto en la vida política, en la vida de la sociedad, en la vida del mercado? ¿Cómo estamos viendo ese movimiento, el moverse, ¿sí? Muy, como dice Macaco, ¿no? La canción hermosa de Macaco. ¿Cómo es ese movimiento? Y después, ¿qué está pasando a escala internacional en distintos países, regiones, ciudades? ¿En cuánto nos parecemos, en cuánto no nos parecemos? ¿Cuáles son los mundos que se están construyendo? Por ejemplo, a mí me atrapan mucho los nómades digitales, me atrapa muchísimo esa idea. A ver cómo es vivir trabajando con ciertos horarios, con ciertas pautas de planificación, etcétera, y viajando. Bueno, son temas que son apasionantes. Y en ese sentido, decía, la propuesta, el factor confianza de Stephen Covey, que es el hablar claro, es fundamental. Pensar lo que vamos a decir, decirlo con claridad, trabajar hacia adentro de la oratoria, digo hacia adentro, dentro de la familia, dentro de los grupos de amigos, que es quizás la parte más difícil, porque uno se acostumbra a comunicarse de una manera y después nos cuesta muchísimo. A mí me cuesta mejorar permanentemente esa fase de conversación en la intimidad. ¿Eh? Y comprender que cuando decimos mejora, lo que estamos diciendo es que realmente podemos mejorar. Podemos hablar pensando en los demás. A ver, limpiar aquello que nos implica confrontación innecesaria. Y en todo caso, confrontar por lo que es necesario. Decisiones que tenemos que tomar entre amigos y que podemos confrontar distintas perspectivas. Bárbaro. Ahora, todo aquello que no tiene que ver con el núcleo de amigos, ¿es necesario que esté? Yo más de una vez habré utilizado temas que no eran necesarios y he confrontado. Y que en el tiempo voy diciendo, no, hay que limpiar la comunicación, hay que ser más claro. Y eso es lo que me parece que hay que hacer con la oratoria. La oratoria permite que planifiquemos desde nuestro propio yo y en conexión con los demás. Va mucho más allá que hablar en público, porque lo primero que hace es interpelarte a vos mismo, a vos misma. Vos te interpelás, vos planificás, vos pensás, vos te ves, te evaluás, ves cómo estás, cómo es tu autoconocimiento y ese proceso de autoconfianza. Y a partir de ahí viene la comunicación y el habla. Y en el habla, bueno, tenemos todo para pensar, todo para decir. Bueno, hemos logrado un live, el número 21, ¿sí? De este ciclo, Confianza y Decisiones. Tuvimos un ratito la posibilidad de conversar con Gustavo Fernández Suárez. Ya nos vamos a sumar
a conversar nuevamente en algún momento porque es muy interesante. Así que calculo, tenemos todo programado para julio, principio de agosto, así que vamos a ver si mediados de agosto podemos volver a conversar con Gustavo Fernández Suárez. Saben que hacemos los Instagram Live sobre confianza y decisiones los miércoles y domingos a 11 de la mañana. El domingo pasado hicimos a las 9 con mi hijo Tomás, porque eran las horas en Australia donde él está. Entonces, si no, ya se la hace muy tarde, trabaja muy temprano, el día lunes. Entonces, a las 9 de la mañana de Argentina eran las 22 horas en Australia. Por eso cambiamos ese horario. Pero la idea es mantener el horario de tiempo, 55 minutos, 57 aproximadamente, y provocar esto, provocar reflexiones, provocar una comunicación y que sepan que para eso está también Usina de Conocimientos. Les mando un abrazo grande, muchas gracias a todos los que han participado y nos seguimos viendo en las redes sociales. Pueden incluso invitar a que se acerquen en Instagram a @usinacampus, lo mismo en Facebook, a la página de Facebook @usinacampus y al canal de YouTube Usina de Conocimientos. Un abrazo grande. Chao Alejandro, chao Tomás, Pamela, que está ahí coordinando toda la actividad, excelente. Siempre estamos ahí con un equipo a full. Bueno, saludos Alejandro, nos vemos. Chao, que anden muy bien. Gracias por estar.